En esta nueva aventura digital, Descubriendo Latitudes les presenta la historia del Castillo de San Marcos, localizado en la ciudad de San Agustín en la Florida, siendo esta la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Fundada por España en 1565 y a su vez el Castillo de San Marcos surge como la mayor y más antigua obra de ingeniería en el continente, ocupando 1 hectárea, 2,5 acres, en el centro de la ciudad de San Agustín en la Florida. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho, para que sepas cuando publiquemos más historias interesantes como esta que verás aquí. Aquí vamos. La ciudad de San Agustín se encuentra localizada en la costa atlántica, en el noroeste de la península de la Florida y justo a la entrada de la ciudad por mar se encuentra ubicado el Castillo de San Marcos. Para entender su historia remontémonos al año 1562, cuando un grupo de colonizadores franceses liderados por Jean Ribault llegaron a la Florida, explorando el área y asentándose en Charles Fort en Port Royal, zona actualmente Carolina del Sur. 2 años después Jean Ribault fue nombrado capitán general y virrey de la nueva colonia francesa de Fort Caroline, ciudad que en el presente se llama Jacksonville, en la Florida. Aunque España mantenía un fuerte control sobre la Florida durante la mayor parte del siglo XVII, Inglaterra y Francia amenazaban constantemente la colonia española desde sus respectivas colonias. Al norte y oeste de Florida, también los piratas atacaban los pequeños pueblos coloniales, por lo que el 20 de marzo de 1565, la corona española decide enviar a Pedro Menéndez de Avilés como adelantado, título que se le otorgaba a algunos nobles de la época en servicio del rey, para proteger sus territorios, que descubriera nuevas rutas de comercio y colonizara nuevas zonas para defender el territorio contra los indios nativos y las fuerzas inglesas y francesas, ofreciéndole grandes áreas de terreno y el título de marqués. El 28 de julio de 1565, Menéndez zarpó desde el puerto de Cádiz a bordo del San Pelayo, acompañado muchos otros barcos pequeños, llevando unos 1000 marineros, soldados y colonos. El 28 de agosto de 1565, Pedro Menéndez de Avilés ancló con su flota en la entrada del río Matanzas. Seguidamente continuó su viaje para enfrentar a los colonizadores franceses, propiciando lo que se conoce como la masacre de los franceses. Jean Ribault y muchos de sus seguidores fueron eliminados en septiembre de 1565 por los soldados españoles liderados por Pedro Menéndez de Avilés, justo en la entrada del río Matanzas, cerca de la ciudad de San Agustín. En ese lugar se encuentra este marcador. Después de este acontecimiento, Pedro Menéndez de Avilés estableció la colonia llamada San Agustín, en el mismo sitio de una antigua villa de indios nativos llamada Seloy, fundando lo que es hoy en día la ciudad europea más antigua de América del Norte, y él se convirtió en el primer gobernador de la Florida desde 1565 hasta 1574. En esa época, San Agustín servía como una importante avanzada de defensa para la flota española, que cargaba oro y plata de las Américas a España y como centro para las incursiones al interior de Florida, desarrollando un sistema de misiones que se extendió por el norte, sur y oeste, convirtiendo a los nativos americanos al catolicismo, estableciendo avanzadas españolas y colonias a través del norte de Florida. Durante su primer siglo de existencia, un total de 9 fuertes de madera defendieron la posición ante los continuos ataques de piratas, los cuales tenían que reconstruir o reparar después de cada ataque. Hasta que en el mes de mayo de 1668, tras el ataque del pirata inglés Robert Sorrel, también conocido como John Dedes, la ciudad fue casi conquistada y quemada. En respuesta a esta acción, la reina Mariana de España ordenó que se construyera un fuerte para defender a los pobladores y a los barcos españoles de los continuos ataques, comenzando así la construcción del Castillo de San Marcos el 2 de octubre de 1672. El castillo es una fortificación compuesta por un cuadrado en su centro, con bastiones en forma de diamante en cada punta, formando una estrella en su totalidad. ¿Sabías que los bastiones tienen nombres? Sí, se llaman San Pedro, San Agustín, San Carlos y San Pablo. El diseñador de esta fortificación fue el ingeniero Ignacio Daza, proveniente de La Habana. Apuesto a que no sabías esto tampoco.
Escríbelo en los comentarios. Esta estructura militar fue ideada estratégicamente de esa forma para brindar la máxima protección posible, ya que este diseño proporciona ventaja por no tener puntos ciegos y la posibilidad de disparar en todas las direcciones. Este estilo de arquitectura militar se conoce como fortificación Vauban y justo en su entrada tiene una estructura triangular llamada Ravelin para dar protección a la misma, ya que impide los disparos directos contra la puerta de entrada al castillo y tiene un puente levadizo en su propia entrada y otro para acceder al castillo, lo que permitía contener cualquier ataque y evitar el acceso a la fortaleza. En los lados que dan para la tierra, le construyeron una pendiente llamada glacis, para obligar a los atacantes a moverse en dirección a los cañones y así poder acertar múltiples objetivos a la vez. Inmediatamente a esta pendiente, el fuerte está rodeado por una enorme zanja, la cual usualmente estaba seca pero podía ser llenada con agua del mar hasta una altura de 1 pie o 30 centímetros, en caso de un ataque por tierra. Múltiples aberturas fueron construidas a lo largo de las paredes y en los bastiones para poder disparar con mosquetes y cañones, mientras permanecían protegidos por las anchas paredes de la fortaleza. La fortificación fue construida con coquina, una variedad de piedra caliza, la cual es una roca sedimentaria, compuesta por restos fósiles de conchas, esqueletos de corales y fragmentos de estos, que han sido fracturados y comprimidos mediante procesos naturales. La coquina fue extraída de la isla Anastasia, al otro lado de la bahía, y llevada en barcos al sitio de construcción. La mayor parte del trabajo de construcción fue realizada por nativos americanos traídos de las misiones españolas cercanas, con la ayuda de trabajadores adicionales traídos desde La Habana, Cuba. En 1695, después de 23 años de arduo trabajo, la fortaleza finalmente quedó lista. San Agustín era una ciudad guarnición y nadie vivía dentro del castillo. Cuando los soldados estaban de guardia, generalmente por un periodo de 24 horas, dormían y preparaban sus comidas en las habitaciones de la fortaleza, las cuales se usaban como almacenes. Se almacenaban pólvora, municiones, armas, madera, herramientas y alimentos como frijoles, arroz, harina y maíz, que podían usarse en tiempos de asedio y estaban calculados para que duraran aproximadamente 2 meses, tiempo en que se demoraban en llegar suministros desde La Habana. No fue hasta el año 1702 que notaron lo eficaz que era la coquina, cuando cerca de 1500 residentes y soldados se refugiaron en la fortaleza y resistieron el ataque continuo de las fuerzas inglesas. Este suceso se conoce históricamente como el primer asedio a San Agustín. La artillería inglesa no fue eficaz contra los muros del castillo, gracias a la coquina, la cual absorbía el impacto de las balas, y una flota procedente de La Habana obligó a los británicos a quemar sus barcos, para evitar que fueran capturados y a retirarse por tierra. Antes de partir, prendieron fuego a la ciudad, que resultó en gran parte destruida. A inicios de 1738, el castillo de San Marcos fue remodelado, ya que las vigas de madera que cubrían el espacio entre los muros exteriores e interiores y sostenían plataformas sobre las que se asentaban los cañones, ofrecía escasa protección antibombas contra los proyectiles y se pudrían con el aire húmedo y subtropical. El interior se redistribuyó, y las vigas de madera se sustituyeron por bóvedas de piedra, permitiendo la colocación de cañones a lo largo de la cubierta de cañones, no solo en los bastiones de las esquinas. Los nuevos techos requirieron aumentar la altura del muro exterior de 26 a 33 pies de altura, aproximadamente 10 metros. ¿Sabías que Inglaterra le declara la guerra a España en el 1739 por culpa de una oreja? Esto se conoce en la historia como la Guerra de la Oreja de Jenkin. Déjame saber en los comentarios si deseas conocer esta alocada historia. En junio de 1740 ocurre el segundo asedio a San Agustín. Una flota británica de 7 barcos aparecieron frente a San Agustín. Al igual que en el asedio de 1702, soldados y residentes se refugiaron dentro de las murallas del castillo. Los británicos bombardearon el castillo y el poblado de San Agustín. Al darse cuenta de que sus cañones no afectaban las murallas del castillo,
los ingleses decidieron bloquear la entrada del río Matanzas y todos los caminos hacia la ciudad, sometiéndolos a pasar hambre para que se rindieran. Sin embargo, algunos suministros lograron llegar al castillo por el río. Las fuerzas británicas, con la moral y los suministros bajos, tuvieron que retirarse. Para proteger el castillo de San Marcos de futuros peligros y evitar el asedio por tierra, se vio la necesidad de proteger la entrada a San Agustín a través del río Matanzas, comenzando así la construcción del fuerte Matanzas en ese mismo año. Coméntame si deseas descubrir cómo fue el proceso de construcción del fuerte Matanzas. A lo largo de la historia, el castillo de San Marcos nunca fue conquistador por la fuerza. Las veces que cambió de dueño fue mediante negociaciones pacíficas. Corría el año 1763 y los ingleses se apoderan del castillo mediante la firma del Tratado de París. Después de 7 largos años de guerra, Inglaterra obtiene los territorios españoles en la Florida a cambio de entregar a La Habana y Manila en las Filipinas a la corona española, estableciéndose San Agustín en ese mismo año, mediante una proclamación real, como capital de la provincia del este de la Florida. Los británicos hicieron algunos cambios en el fuerte y lo renombraron Fuerte San Marcos. Se repararon las puertas y los muros y se añadieron segundos pisos a varias habitaciones para aumentar la capacidad de alojamiento del fuerte. La fortificación se mejoró como base de operaciones del ejército británico en el sur y así funcionó hasta el estallido de la Guerra Revolucionaria Americana, comenzando el 19 de abril de 1775 y terminando el 3 de septiembre de 1783. Los españoles le declararon la guerra a Gran Bretaña nuevamente en 1779 y en 1783 se firma el Acuerdo de Paz de París y el fin de la Revolucionaria Americana. España cambió el nombre del fuerte de nuevo a Castillo de San Marcos y continuó desarrollando las mejoras que Gran Bretaña le había hecho, en un esfuerzo por fortalecer su control sobre el territorio. Sin embargo, en 1819 España firmó el Tratado Adams-Onís, cediendo Florida a Estados Unidos, la cual fue transferida en 1821. Al recibir el fuerte de España, los estadounidenses cambiaron su nombre a Fort Marion. Estructuralmente, los estadounidenses realizaron algunos cambios en el fuerte durante este tiempo. Muchos almacenes se convirtieron en celdas debido a sus pesadas puertas y ventanas con barrotes. Además, parte del foso se rellenó y se transformó en una batería de artillería como parte del sistema de defensa costera estadounidense. El malecón español original se desmanteló a nivel del suelo y se construyó uno nuevo adyacente al mar. En esta época, también se construyó un horno de alta presión en la sección rellenada del foso, detrás de la nueva batería de agua. En el horno se calentaban balas de cañón para disparar contra barcos enemigos de madera. En este periodo, durante la Segunda Guerra Seminole, el fuerte funcionaba como prisión, donde nativos americanos fueron encarcelados. Algunos lograron escapar a través de la abertura de 20 centímetros de la tronera ubicada en lo alto de su celda y deslizándose por una cuerda improvisada hasta el foso seco. No fue hasta enero de 1861 que la Florida se separó de los Estados Unidos, durante los primeros meses de la Guerra Civil Americana. Las tropas de la Unión se habían retirado del fuerte, dejando solo a un hombre como vigilante. El 7 de enero de 1861, 3 días antes de la sucesión de Florida, 125 milicianos marcharon sobre el fuerte por orden del gobernador Madison S. Carey. El soldado de la Unión que custodiaba el fuerte se negó a entregarlo a menos que la Confederación le entregara un recibo. Los soldados confederados le entregaron el recibo, y de esa forma tomaron el fuerte sin disparar un tiro. El general Robert E. Lee, al mando de las defensas costeras de Carolina del Sur, Georgia y Florida Oriental, ordenó que la mayor parte de la artillería del fuerte se enviara a otros fuertes más estratégicos, dejando solamente 5 cañones en la batería frente al mar, para defender la fortaleza. Años más tarde, el fuerte, junto con el resto de la ciudad de San Agustín, fue reocupado por las tropas de la Unión, después de que el alcalde interino Cristóbal Bravo entregara oficialmente la ciudad al comandante de la flota de la Armada de la Unión, Christopher Raymond Perry Rogers, el 11 de marzo de 1862.
Nuevamente el fuerte fue ocupado sin disparar un tiro. A partir de 1875, numerosos prisioneros nativos americanos fueron retenidos en el fuerte tras las guerras indígenas en el oeste. Muchos de ellos morirían allí. Durante el resto de la historia operativa del fuerte, se continuó utilizando como prisión militar. Durante este periodo, Richard Henry Pratt, veterano de la Guerra Civil, supervisó a los prisioneros y mejoró sus condiciones. Les quitó los grilletes y les permitió salir de las celdas donde habían estado confinados. Desarrolló métodos para darles mayor autonomía e intentó organizar programas educativos y culturales para ellos. En el año 1900, la fortaleza perdió su condición militar y en el 1924 fue declarado monumento nacional por el presidente Coolidge. En 1933 el Departamento de Guerra de los Estados Unidos transfirió la edificación al Servicio de Parques Nacionales. No fue hasta 1942 que el Congreso votó para restablecer su nombre original de Castillo de San Marcos. Desde su transferencia al Servicio de Parques, el Castillo de San Marcos se ha convertido en una popular atracción turística, atrayendo a personas de diferentes países. Coméntanos qué fue lo que más te gustó de esta historia y si después de haber visto este video te gustaría visitar el Castillo de San Marcos. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.